En primer lugar, quiero saludarlos, no solo a ustedes, que los que tienen la bondad de haber venido físicamente a esta sala, sino a todos los que virtualmente nos están acompañando. Entonces, a Carlos Felipe, un saludo muy cordial, a Luis Horacio, un saludo muy cordial, a, a Oscar, bien, de manera que esos son los que estamos personal o virtualmente comprometidos. Segundo lugar, yo tenía una intervención sobre cómo presentar a los jóvenes las figuras de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander hoy. Entonces, pues he tenido tanto complique que no he hecho una reflexión muy seria, pero quiero aportar verbalmente, moverlos a la reflexión, invitarlos a todos a que aportemos y a que descubramos nuevos caminos. Pues ante todo yo creo que el trabajo mayor que podemos hacer es los libros. Entonces, les decía que he tenido la oportunidad de mirar libros sobre el libertador Simón Bolívar y he quedado admirado de la cantidad de libros que hay sobre Bolívar. De manera que en la academia, en la biblioteca que tenemos acá en el Minuto de Dios, en una casa que llamamos Casa de la Historia, le he pedido al encargado, que es un joven que pertenece también al Centro Bolivariano de Historia, que me abra en esa biblioteca dos espacios grandes, uno para Simón Bolívar y uno para Francisco de Paula Santander, aunque el tema fundamental para nosotros es el Santander, pues entonces les estoy contando porque han llegado libros de las dos corrientes. De manera que, ante todo, creo que debemos fortalecer las bibliotecas y ponerlas a la orden de la gente. Eh, Nosotros aquí tenemos una casa de historia, la dirige un joven que es licenciado en historia de la Universidad Javeriana y entonces estamos haciendo grupos de jóvenes que vayan, que, que se reúnan con la finalidad de reflexionar en la historia, pero y en muchos aspectos de la historia, pero entonces los estoy invitando a leer en cuanto posible tanto las vidas de Simón Bolívar como las de Francisco de Paula Santander. Eso es lo primero que pienso, hablando entonces de cómo hoy fomentar el conocimiento de los próceres. Entonces, la lectura de los libros. Y yo creo que leyendo los libros, las personas se van poco a poco aficionando a conocerlos. No solo tal vez estos dos próceres, sino toda la historia de Colombia, todos los próceres que iluminaron la vida del país, tanto Simón Bolívar como Santander, como por ejemplo Antonio Nariño, que a mí me parece siempre muy importante, como Antonio José de Sucre, como Córdoba, porque tanto de Sucre como Córdoba nos vamos a recordar este año de una manera especial porque es el centenario de la batalla de Ayacucho. Entonces, estamos tratando de mirar eso. Eh, bueno, entonces lectura de libros es la primera idea que quisiera recordar. Segunda idea, conferencias. Yo creo que todos nosotros estamos invitados a hablar o a asistir a las conferencias que se dan sobre estos próceres. A los muchachos propiamente no les cae siempre bien una conferencia larga, pero sí creo que podemos hacer como de vulgarización, de divulgación de esos próceres, pequeñas reuniones, pequeñas conferencias donde vemos, y entonces, por ejemplo,
hablando de Bolívar. Antonio Cacua, le pedimos que escribiera y escribió un folletico sobre Bolívar como niño y como joven. Pero entonces podemos también comenzar a escribir sobre Santander y sobre los otros y hacer como una biblioteca menor de los grandes personajes de Colombia. Creo que esa es otra manera. Tercera manera que considero podríamos utilizar para hablar de ellos dos, pero para hablar de todos los que formaron la vida de Colombia. Los videos. Ese es un método menos fácil porque no todo el mundo tiene, pero con celulares se pueden hacer ahora muchas cosas bellas. Entonces, podríamos comenzar y nosotros acá estamos comenzando tanto en la emisora del Minuto como en la televisora. Es decir, tenemos aparatos que nos facilitan una cierta divulgación del tema, de los temas. Entonces, pero yo estoy pensando para sensibilizando a la conferencia más que al libro. Por supuesto que el libro es muy importante y la conferencia, pero más bien es para gente madura, para gente que se dedica y no para la población en general. La población en general es, en mi concepto, es el video. Y eso mismo yo lo aplico, por ampliar el tema, lo aplico al campo religioso. Yo estoy, por ejemplo, como budista y como Minuto de Dios. Nosotros tenemos una parroquia en un barrio de Soacha que llama Ciudad Verde. Y Ciudad Verde fue construido, todo Ciudad Verde, con edificios altos de 8 y 10 pisos y todos parecidos y todas las manzanas están llenas de esos edificios. Yo decía, pensando en el trabajo de un sacerdote, decía, tenemos que pensar en un trabajo diferente, porque antes el cura y en su pueblo, de casas todas de un piso, iba por la calle, iba encontrando a la gente en las casas, en las tiendas, en los negocios, y podía hablar con todo el mundo. Ahora si sale a la calle no encuentra a nadie, porque todo el mundo llega en su automóvil al parqueadero del edificio y de una vez por el ascensor interno va a su apartamento. De manera que si no es fomentando que haya reuniones virtuales, no puede haber diálogo con la gente. Y eso tenía yo esa idea estando en Ciudad Verde y viendo, allá me parece que hay unas 40.000 personas, 35.000 personas en ese pueblo. Pero entonces vino en estos días el gerente de una compañía de construcción que trabaja con Amarillo. Y entonces vino a contarme que Ciudad Verde termina por un lado con una pequeña montañita que la tenemos nosotros en la Universidad Minuto de Dios. Entonces, que al otro lado de esa montañita van a construir de nuevo un barrio que va a ser doblemente lo que era Ciudad Verde, el doble. Es decir, que si Ciudad Verde tenía 35, 40.000 habitantes, esta parte va a tener 80.000. Entonces va a quedar una ciudad toda de edificios iguales o parecidos, una ciudad de 100.000, 120.000 habitantes. Cuando me contaron eso, y sobre todo que el gerente de esa constructora resultó muy cercano a mí sin yo saberlo, porque llegó aquí el gerente y me dijo, es que usted cuando yo tenía 8 años me dio la primera comunión. Yo dije, qué bueno, pero uno le reparta la comunión sin saber a quién. Pero después me dijo, cuando yo estaba en la universidad, en un semestre, no tenía con qué pagar el semestre. Entonces vine a contarle a usted
que no tenía plata para el semestre. Y entonces, que yo le había dicho, bueno, deme 2 días y vemos a ver qué podemos hacer. Él volvió a los 2 días y me dijo, el semestre vale tanto, era 1 millón o no sé qué, me dijo él. Entonces yo saqué dinero y le di 1 millón de pesos para que fuera a pagar el semestre. Entonces él estaba muy agradecido. Entonces vino a contarme ahora que es gerente de una compañía constructora. Vino a contarme qué van a hacer y cómo podemos ayudar y pensando ya en una población de 120.000, qué obras se pueden hacer, por ejemplo, pues, centros de salud, por ejemplo, casa de ancianos, por ejemplo, sitio de reuniones, etcétera. Entonces me vino a proponer que pensáramos qué obras se podían hacer en función de esa población que vive en esas circunstancias. Entonces, estoy pensando y estoy queriendo asumir el desafío. Pero entonces, hablando de Bolívar y Santander, que es lo que a nosotros nos corresponde, yo creo que la única manera que vamos a tener de llegarle realmente a los muchachos es, por una parte, videos, para que ellos en sus casas vean videos, pero tienen que ser videos muy, muy atractivos. Hoy todo el mundo trabaja con eso. Antier llegó aquí un médico ecuatoriano que había estudiado en otra época, en el Minuto de Dios. Él venía de Guayaquil y me mostró el trabajo que un jesuita había hecho y lo tenía en el disco duro. Entonces, por ejemplo, una tecla y apareció en la lista de como 35 películas sobre Jesús, pero la película entera. Entonces, si tú pides una de las películas, allá puedes ver toda la película. Yo quedé tan encantado con eso, con obras de literatura, con cosas que me mostró, que yo le dije, yo quiero una copia de ese disco duro. Y él me dijo, se la hacemos, pero para pasar lo que está en el disco duro de aquí al otro, necesitamos por ahí las máquinas pues trabajando y pasando información unas 24 horas. 24 horas para pasar lo que hay en este disco duro a otro disco duro. Quedé yo admirado, pero eso lo tenemos que hacer con los héroes nuestros. Es decir, si no tenemos cosas de esas que faciliten, no vamos a tener nada. Entonces, yo dije libros, dije conferencias, entonces estoy diciendo videos. Qué bueno que pudiéramos hacer videos al respecto. Sería maravilloso. Podemos hacer también, yo creo, círculos virtuales. Entonces, ahora la gente se une virtualmente a muchas cosas, a todo. Entonces, nosotros podríamos, bien sea que tengamos videos, bien sea que tengamos conferencias adaptadas, pero podemos hacer como hace la Sociedad Bolivariana. La Sociedad Bolivariana, el doctor, ¿qué es? Miguel Santamaría. Miguel Santamaría Dávila, tiene cada semana una conferencia sobre Bolívar que la transmite virtualmente. Entonces yo creo que eso también lo podemos hacer para Santander. No sé si tenemos los aficionados, porque es que la Academia Santanderista somos nosotros y 3 o 4 más. Yo creo que tenemos que rehacer esa Academia Santanderista. Tenemos que buscar cómo llamar nueva gente a la Academia Santanderista. De manera que tenemos ya libros, tenemos conferencias, tenemos videos, tenemos círculos de estudio y tenemos círculos de estudio hechos virtualmente. ¿Qué más podemos hacer para los jóvenes? Transmitir las vidas
Aquí nosotros, en la Casa de Historia, estamos teniendo como un grupo de jóvenes que queremos aficionarlos a la historia. Entonces, yo estoy pensando, con estos jóvenes se puede organizar turismo. Entonces, el turismo puede ser de aquí, por ejemplo, proponerles, vamos a Santa Marta, a San Pedro Alejandrín, de Bogotá, a la Quinta de Bolívar, o vamos al puente de Boyacá. En estos días, y que podríamos hacer también entonces en de Francisco de Paula Santander. Por ejemplo, ir al Rosario en Cúcuta, a la Villa del Rosario. Por ejemplo, llevarlos aquí a la Casa Santander, allá la que tenemos con benevolencia de la familia Pallini. Entonces, a la Casa Santander, porque allá yo mismo, cuando vi el museo, quedé muy complacido, muy admirado. Entonces, tal vez, a ver, no sé si alguno de ustedes conoce más ese museo. Yo lo visité, pero de una manera rápida, pero quiero dedicarle más tiempo, quiero dedicarme a hacer y ver cómo lo podemos realmente mm, aprovechar con turismo de jóvenes bachilleres, de jóvenes universitarios. Y podríamos hacer, entonces llevo esa otra forma. Y la otra forma en que he estado pensando es hacer círculos, pequeñas academias junior. Entonces, esta academia nuestra, comenzando por mí mismo, pues ya es de personas que vamos envejeciendo. No. Pero tú todavía no, doctor Santander. Tú tampoco. Pero qué bueno que podamos tener academias junior. Aún esta academia, podríamos tener una academia Santander junior, donde fuéramos invitando muchachos que por el diálogo obligado, por las conferencias que se den, por las charlas que tengamos, por las actividades que propongamos, se vayan obligando a estudiar temas santanderistas. De manera que quisiera hacer como esas 6 o 7 puntos, como para ver en qué medida lo podemos trabajar. El libro, pues contiene mucha doctrina y mucha idea y muy preciso, y seguro que se ha corregido, no solo porque el autor lo haya escrito con calma, sino porque lo ha corregido para que su libro quede sin error. La conferencia es buena, pero uno no se aguanta mucho una conferencia, y aún si va y toma notas y pide transcripción por cassette. La prueba es que todo lo que se ha hecho aquí en la Santanderista, y sin embargo, ¿dónde está la gente que hemos formado? Entonces, la conferencia. Lo tercero que me parece, el video. Y pues no solo podríamos hacer video fuerte como de una película, como de una cosa, sino videos menores, videos rápidos que nos permitan el diálogo con los muchachos, la motivación a ellos, y después también tener la vinculación, aunque sea progresiva. Entonces, el video, 3 cosas. Entonces estábamos hablando de los además del video, de las conferencias o las reuniones virtuales, aprovechando lo del video. Y les vuelvo a repetir que para mí, sobre todo pensando en los temas religiosos, lo virtual
se va como imponiendo poco a poco, va abriendo camino. Y por eso si ustedes tienen información o les gusta trabajar el tema, que están invitados el que lo tenga a que trabajemos esa temática. Entonces después hacer centros o círculos juveniles santanderistas o históricos, como sea. Entonces me parece que eso puede ser muy importante y, y bueno, yo creo que a partir de ahí podríamos movernos, podríamos trabajar, podríamos esmerarnos. No sé qué les parece a ustedes o si alguno quiere complementar con ideas nuevas lo que puede ser la difusión de las vidas de Bolívar y el turismo, pues que dije al final, de Bolívar y Santander. Bueno, padre, todas esas ideas que usted nos ha planteado son maravillosas. Se centran, digamos, en el cómo proceder. Y evidentemente, pues es muy importante el tema de resaltar los dos personajes de todas las formas que usted ha propuesto. En el fondo, yo quisiera hacerle una pregunta y yo creo que es fácil para usted responder, que es, ¿cuál es el objetivo que tiene la Universidad Minuto de Dios? El objetivo yo creo que es, bueno, el objetivo del Minuto de Dios era llevar a la gente a amar a Dios y a comprometerse con todas las obras de Dios, y por tanto con el hombre, con todo lo que es el hombre. Un objetivo netamente humanista. Yo creo que el objetivo eh, de todo esto debe ser justamente un objetivo humanista y para ayudar a crear gente con principios que son reguladores de su moralidad y de su esfuerzo por ayudar a la humanidad a continuar resolviendo los problemas que son tan fundamentales y que son tan cambiantes, porque las ideas, pues son ideas que son cambiantes, porque pues los problemas de hoy van cambiando y no son los problemas de mañana. En todo caso, pues fundamentalmente la creación de líderes, yo creo que debe ser lo que usted ha dicho, líderes que sean comprometidos con los principios, comprometidos con ayudar al resto de la humanidad que nos corresponde en la resolución de los problemas más importantes. El contenido. Entonces, ahí entramos al buen ejemplo que dieron los fundadores de nuestras instituciones. Aquí tengo un libro que se llama Colaboradores de Santander en la Organización de la República. Es fundamental el trabajo de todos estos personajes que contribuyeron y que casualmente tenían un común denominador. ¿Quiere leer los nombres? Porque es bueno, aunque no leamos el libro, que tengamos el recuerdo de los nombres. Bueno, los nombres. Obviamente tenemos a Santander, los que ayudaron a crear esta república con ciertos principios, fundamentos democráticos y sobre todo por el progreso y el bien de toda la población. Alejandro Osorio Uribe, Vicente Azuero Plata, José Rafael Revenga, José Manuel Restrepo, tatarabuelo del actual exministro de Hacienda, que ahora es rector de una universidad en Medellín. José María del Castillo Irrada, Luis Eduardo Azola, José Miguel Pey, Pedro Gual, Pedro Vicente Méndez, Carlos Sublete y Lino de Clemente, entre otros. Bueno, de todos los que leíste, yo recordaba 3 o 4. Y es muy interesante porque su labor fue una labor titánica, sin pago, simplemente recibiendo, digamos, créditos a futuro de posibles sueldos que no recibían, pero su dedicación fue abnegada
Y básicamente entonces estamos hablando de volver a resaltar los principios humanitarios, que son los mismos de la iglesia que usted ha mencionado y de la Universidad Minuto de Dios. La ética, la moral, el compromiso con cualquier religión, pero con el concepto de respeto hacia toda la humanidad y el respeto por la religión que es tan importante y fue tan importante en la creación de todos estos hombres que estudiaron bajo, eh, bajo pues, magníficos profesores de la Ilustración, de la época de la Ilustración y del Renacimiento. Y ese humanismo es lo que debe representar, digamos, la importante misión que debe ser resaltado no solo por el personaje, sino a través del personaje como su misión. Entonces, las habilidades y preguntas correctas dan luz a demasiada información y confusión. El mundo vive confundido con tanta información que recibe, pero en la esencia, pocos son los que saben exactamente por qué suceden las cosas y cuáles son los principios que nos llevan por el camino del bien o el camino del mal. Las alternativas obviamente llevan a resultados y los expertos a veces se equivocan, pero tener la capacidad de análisis por parte de cada persona que sale de la universidad y de los centros educativos es tener confianza en su postura. Tanto el sector empresarial como en el sector gobierno, al cual van a pertenecer en el futuro los estudiantes, debe llevarlos a ser realmente líderes que resuelvan los problemas y valoricen las posturas como medio de obtener los recursos y los resultados necesarios. Líderes que se enfocan en los problemas más urgentes. Líderes que se conviertan en un buen ejemplo. Líderes que analicen y enfoquen el bien social. Líderes que perciban las oportunidades para contribuir más con el medio ambiente. Líderes que contribuyan sin egoísmo y sin resentimientos. Líderes que se llenen de pasión hacia el impacto social de su entorno. En suma, con su empeño colaboren a la solución de los problemas de nuestra humanidad y que sean organizadores ejemplarizantes, como los fueron los que fundaron nuestra república, entre ellos obviamente bajo el liderazgo de Bolívar y de Francisco de Paula Santander. No fueron hombres perfectos, pero indudablemente los principios sobre los cuales fundaron sus gobiernos son principios que nacieron del romanticismo, de la época de la Ilustración, y yo creo que lo que se necesita de nuevo, padre, y me permito sugerir, es volver a un nuevo renacimiento de los valores que realmente fueron tan importantes y tan humanos y guiaron sus gobiernos. Esos valores basados en la familia, en las tradiciones, en la ética, en la moral, en el correcto proceder, están faltando hoy en día en muchos dirigentes. El dinero nos ha corrompido y realmente es una lástima porque realmente oculta el potencial de la democracia como un sistema para llevar al progreso humano de las poblaciones. En neto, yo diría, padre, de lo que pues, se puede enfocar también, aparte de simplemente en los personajes, es los principios que los guiaron y que son fundamentales para que los nuevos líderes tengan una misión
una misión como la misión que tiene la iglesia, como la misión que tiene su universidad, una misión humanística, que sea el futuro, que les ayude a resolver los problemas que nos den por el correcto camino del futuro al progreso y a la humanización, y no lo que hemos visto por parte de ciertos líderes mundiales hoy en día, y sin hablar de nadie en el presente. Simplemente lo que sería importante es que los del futuro que vengan sean líderes comprometidos con esa humanidad que representa el esfuerzo que hacen las universidades como la del Minuto de Dios, y que representan el trabajo en que nosotros como sociedad y las sociedades que representan a los líderes que fueron los creadores de la República fueron los que deben continuar vigentes o dentro. Entonces, estaba yo como pensando en la formación con los principios históricos que aportan a esa formación de líderes. Entonces, como que pudiéramos hacer, por decir algo, un decálogo, como los 10 mandamientos que los líderes nos dejaron a nosotros, por decir alguna cosa, amor a Colombia, honradez, dispuesto a servirla, honradez en el servicio, en fin, como que fuéramos haciendo una lista como de grandes principios heredados por los fundadores de la República y que nos sirvieran. Es que eso se combina con otra inquietud que he tenido. Hace días, yo ya no recuerdo la cifra precisa, pero me dijeron que en la Universidad del Minuto de Dios, hasta hoy, se van graduando casi 300.000, ha habido como 300.000 graduados. Entonces yo me pregunto, 300.000 profesionales en Colombia, se debería sentir el impacto. Entonces, digo yo, ¿cómo hacemos para que se sienta el impacto? Tal vez no de esos 300.000, pero sí de los 300.000 futuros. A los 300.000 que ya pasaron se les dio formación, pero ¿cómo organizar más la formación? Entonces estaba yo pensando como en construir unos mandamientos y que todo muchacho del Minuto de Dios supiera cuál es mi mandamiento. Entonces, por ejemplo, mi mandamiento es ser un profesional que sirva a Dios y a Colombia. Entonces, ¿cómo sirvo a Colombia? Entonces, quiero poner a los profesores a pensar y hacer, te digo, como una lista de varios principios. Podríamos hacerlos también así desde la parte histórica. Entonces, ¿cuál fue la gran enseñanza de Bolívar y Santander, de Nariño y Sucre y Córdoba, de todos los que hayan sido, pues, pero comenzando por los que tenemos el encargo por las academias? Entonces, ¿cuál ha sido, qué nos diría Santander hoy a Colombia? A mí me parece fabuloso lo que está presentando el padre, muy práctico, y yo quiero hacer una observación, porque decía el amigo Santander que todas estas cosas que vamos a hacer y para resolver problemas, decía textualmente, sin egoísmos ni resentimientos. Entonces, mi observación va hacia fortalecer, para hacer todo eso que el padre estaba planteando de los principios y de acuerdo a Bolívar, a Santander, a otros, es capacidad de análisis. La primera cosa del planteamiento y del procedimiento sería cómo en esos jóvenes que tienen la cabeza llena de todas las cosas del celular y de las cosas también de su tiempo, entonces, cómo hacer el paso a esa capacidad de análisis para que sean líderes. Ahora, capacidad de análisis, ¿qué quiere decir? Y lo decía aquí el académico, tener confianza en su postura. O sea,
esa capacidad de análisis no es que nos vamos a presentar cuál es la tesis científica, no, es esa capacidad de análisis que con humildad vamos a comenzar a desarrollar para no hablar al vacío, no hablar, no, esta es mi verdad, y entonces van a aparecer, si hay 30, pues entonces serían 30 verdades, o también puede suceder que se dé el silencio. Entonces, eso pues también se decía aquí, el dinero es el culpable, nos ha corrompido. Entonces, el dinero ocupa una visibilidad y una internalización supremamente poderosa, más allá de lo que enfáticamente podamos decir y reconozcamos con la palabra. Entonces, yo diría que hay que comenzar por fortalecer con humildad esa capacidad de análisis, poco a poco, de que los jóvenes, a ver, ¿desde dónde vas a hablar? Porque ya eso es muy importante, que las personas sepamos y enunciemos al otro por respeto desde dónde hablamos. Entonces, ahí se va fortaleciendo esa capacidad de análisis en esos jóvenes, sin pasar a exigencias desorbitadas. Yo no sé si en esa capacidad de análisis que estás diciendo y en ese trabajo que hay que hacer con cada joven, hay que poner diálogo, porque uno puede analizar y pensar y hacerse su idea, pero tiene que contar con el otro que también está pensando desde otra manera, dialogarla y buscar el bien común. Sí, es que la capacidad de análisis quiere decir intercambio. Entonces, siempre el intercambio. No hay capacidad de análisis si yo hablo para mí mismo o si yo no tengo en cuenta a los demás. Entonces, es por eso yo digo también con humildad, en el sentido de que es ir presentando y diciendo, yo hablo desde aquí. O estos son mis intereses. Entonces, ahí poco a poco se va construyendo ese cambio de mentalidad, porque generalmente no se tiene esa capacidad de análisis. Yo te diría que nosotros podríamos, mirando la historia, analizar, por ejemplo, los aportes de Simón Bolívar y analizar los de Santander, porque siempre hubo como una cierta tensioncita, y entonces pensamos que ahora los santanderistas no son exactamente, no aportan lo que los bolivarianos o cosas de esas. Y yo creo que podríamos como ir superando eso en servicio a Colombia, integrando las cosas buenas de una corriente y de otra, o de otras futuras, en el servicio a Colombia. Y yo creo que eso es importante. Brevemente, padre Diego y demás compañeros de la sociedad, pues esta asamblea también es una especie de nuevo comienzo, ¿no? Entonces pienso que lo que acabamos de escuchar, lo importante, como decía Inés hace un instante, es llevar a cabo todas estas iniciativas prácticas que tenemos. Adicionalmente, la fidelidad a la verdad histórica, sobre todo yendo hacia las fuentes primarias, no las fuentes secundarias, que muchas veces están guiadas precisamente por los sesgos que naturalmente pues todos tenemos. Un poco lo que decía ahora Francisco José, de saber qué es lo que se va a difundir, ¿no? Precisamente por eso hay una junta directiva, hay un comité editorial, etcétera. Y también lo que decía Camilo Santander, que es lograr llegar a un impacto en todas las personas para que esto tenga una aplicación práctica en el día de hoy. Además, porque vivimos un momento muy complicado, y es que se ha querido destruir con la memoria de todos nuestros próceres, de todos nuestros héroes, tergiversar precisamente cuando incluso por ejemplo, el presidente Chávez, que tenía una idea, y lo mismo ahora el actual presidente de Venezuela, de lo que es el bolivarianismo. También en esta revancha que usted reseñaba,
sobre entre Bolívar y Santander, y no, realmente lo que tenemos que caminar es hacia la unidad, a saber que precisamente ellos son los padres, creadores, fundadores de nuestra república, y tenemos es que anunciar un ideal mucho mayor, no anunciarnos a nosotros mismos, sino anunciar ese ideal mayor y definitivo que es nuestra república. Entonces celebro mucho esta intervención y pues de verdad espero que todos estemos a la altura de los fines que perseguimos. Muy bien.